Hola, ¿cómo están todos? Quiero agradecerle por ser parte de este programa. Gracias por esos views, gracias por esos likes. Te agradezco mucho y te invite a que hagas share y compartes para que juntos aprendamos día con día cómo nosotros nos sentimos cuando estamos a esa etapa. ¿Ustedes han escuchado una vez o ha visto a su hijo o a su compañero decirme, por favor, mam, no me toques, no me beses? Creo que es algo en común que muchos tenemos y lo hemos pasado. ¿De qué se trata el tema de día de ahora? Te quiero hablar de la adolescencia. Es un tema muy importante que juntos vamos a desarrollar. Bienvenido a tu programa A los 50. Mi nombre es Lenny Benavides y quiero compartir el día de ahora cómo esos cambios de infancia a adulto nos conllevan a que a nosotros como padres tengamos un poquito de empatía, un poquito de paciencia y que juntos aprendamos a desarrollar esa etapa. ¿Qué es la adolescencia? ¿Cómo se da esa adolescencia en nuestra vida cotidiana, en la escuela, en el trabajo? ¿Cómo nos puede perjudicar y cómo nosotros podemos ser parte de ello para poder tener esos cambios positivos? Estuve leyendo un poquito referente a la adolescencia y te quiero hablar un poco de ella. ¿Qué es la adolescencia? La adolescencia dice que es un periodo especial del desarrollo del crecimiento de la vida de cada individuo. Es una fase de transición del estado infantil a cambiar a un estado adulto. Miren qué importancia es la etapa de la adolescencia. La adolescencia es una etapa donde tarde o temprano nosotros vamos a pasar como padres o los hemos pasado como hijos. Dice que hay ciertas etapas de la adolescencia. Hoy te quiero hablar de las tres más importantes. Te quiero hablar de la adolescencia temprana, la adolescencia media y la adolescencia tardía. Son tres fases importantes donde el niño, donde el padre, donde el adulto va a pasar. ¿Por qué? Porque es una etapa de desarrollo. De tarde o temprano el niño va a tener, tanto como nosotros como adultos ya pasamos esa etapa. Hoy viene la etapa de nosotros como padres, como abuelos, a nosotros poder entender cuál es la etapa en que está mi hijo o mi nieto, porque muchas veces hay padres que tal vez ellos no cuidan a los niños, sino que son los abuelos los que lo están cubriendo. Entonces, ¿qué es la adolescencia temprana? Dice que esa adolescencia se da entre los 10 y 13 años. Dice que las hormonas sexuales comienzan a estar presentes. Hay cambios físicos que son notorios. Por ejemplo, les empieza a crecer el vello en las axilas a las mujeres o en la parte púbica. Al hombre le viene a cambiar su voz, ya su voz se pone así como ronca, ya sus cambios hormonales son más fuertes. ¿Por qué? Porque cuando están corriendo, cuando están en movimiento, ya el sudoración es mucho más fuerte. Ya esa hormona como que empieza a darle más crecimiento en esa etapa. Entonces, es una etapa donde la infancia, que es una etapa muy bonita, donde nosotros estamos con ellos, donde nosotros decidimos, donde vemos que ese niño es un niño feliz, un niño contento, viene esta otra etapa, donde es una etapa de cambio. Entonces, muchas veces esos cambios vienen a afectarte a ti como padre, a ti como abuelo y especialmente a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque es una etapa donde yo ya no te vas a ver bien, te vas a ver diferente. Ya no es que estés feo ni es que estés bonito, sino que es una etapa de transición de niño a un poquito más maduro. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no vamos a entender cómo es ese proceso. Vamos a tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque tal vez van a venir la burla de los compañeros, el señalamiento de los compañeros, van a venir el menosprecio a veces de nuestros familiares o muchas veces van a ser señalados. ¿Por qué? Porque ya la niña ya va a tener un poquito de gusto, ya la niña ya se va a ver un poquito más desarrolladita, ya la niña ya va a empezar un poquito con la malicia. Ya la niña tal vez ya ella ya quiere ponerse un poquito de color, ya quiere ponerse un brillito, ya hay ciertas cositas que ya van a cambiar dentro de ella. Hay cositas que van a ir madurando según el tiempo. El niño ya su voz totalmente va a cambiar, se le va a poner una voz ronca, una voz así un poquito rígida. Entonces, no te burles de ellos ni te señales. O el familiar venga a decirte, oh, mira cómo se ve, la voz cómo le ha cambiado, y empezamos a murmurar y a criticar. A veces esas pequeñas cositas hacen que el niño
lo resienta. ¿Por qué? Porque está en una etapa hormonal de cambio, una etapa donde no sabe qué va a suceder, qué es lo que viene más adelante, qué más va a pasar. Entonces tenemos que tener una empatía, tenemos que pedir la sabiduría, el entendimiento, el dominio propio, ante todo a Dios, buscar la alianza de Dios para que nos dé la paciencia, porque vienen otros cambios que son más fuertes. Ese es apenas el comienzo. Es apenas el comienzo donde el niño empieza a tener esos cambios hormonales. ¿Y saben cuál es lo más difícil? Que posiblemente hay padres o madres que han tenido a sus hijos a una edad un poquito más avanzada. Y eso es bien importante de saberlo. ¿Por qué? Porque el padre ya pasó esa etapa, porque el padre ha añorado un hijo, ha querido un hijo, lo quiere tener en sus manos, lo quiere proteger. Entonces, como ya están un poquito más grandes, muchas veces no tienen el entendimiento o la misma paciencia. No va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque ya no lo puedes sobreproteger tanto, ya tienes que dejar que el niño respire, que el niño esos cambios que él va a tener sean conforme al crecimiento personal de cada quien. Entonces, tienes que tener mucho cuidado tú como padre que me estás escuchando, de que no sobreprotejas tanto al niño. Tienes que dejarlo que esos procesos y esos desarrollos se vayan dando como debe de ser en cada etapa. Entonces, imagínate que tu hijo está comenzando a sentir eso. La niña se está viendo ya diferente, ya la niña ya va creciendo. El niño ya también está en ese proceso de desarrollo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con quién se relacionan nuestros hijos, con quién están nuestros hijos, porque a veces las personas que los cuidan o los maestros muchas veces a veces no tienen esa empatía o ese cuidado que deberían de tener con nuestros hijos a la forma en que les hablan o los señalan y muchas veces se burlan. Entonces, tenemos que tener nosotros mucho cuidado a podernos acercar a ellos, a tener ese tipo de comunicación. Yo siempre les he dicho en los programas anteriores que lo primordial en una relación es la comunicación. Y muchas veces nosotros no lo tenemos porque no lo hemos practicado, porque no lo hemos visto. ¿Por qué? Porque la mayoría de los hogares donde nosotros venimos son hogares disfuncionales, donde es normal, donde el papá le grita a la madre, donde el padre le grita al padre, donde ellos le gritan a los hijos. Entonces, para nosotros eso es natural y no es natural. Es algo que nosotros debemos de entender, que ante todo hay respeto, tanto del padre al hijo como del hijo al padre. Entonces es una etapa bastante diferente, bastante donde juntos van a compartir y van a tener esos cambios. ¿Por qué? Porque posiblemente el padre, que ya está en una edad un poquito más grande y tuvo al hijo en esa etapa, tal vez está en la menopausia, tal vez está en la andropausia, tal vez sus hormonas están tan agitadas que no sabe cómo manejar esta situación. Pero ¿qué es lo que pasa? El niño viene también con su etapa hormonal de cambio. Entonces, ¿cómo lidiar con esa situación? ¿Cómo manejar esa situación? Es difícil. Es difícil porque nadie nos va a decir qué hacer, nadie nos va o ha nacido, mejor dicho, sabiéndolo. No, vamos a ir aprendiendo según vayamos creciendo y vayamos desarrollando. Entonces, busquemos la ayuda. Yo siempre les he dicho, busquemos la ayuda primeramente de Dios, que es el que nos guía y nos protege, pero también busquemos ayuda psicológica. Instruyámonos, leamos. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos actuar? Ahora, no lo vamos a hacer 100%, pero por lo menos un poquito vamos a ir aprendiendo. Ese poquito nos va a poder ayudar a desarrollar y a poder conllevar esa situación. Porque imagínense qué importante es tener esa comunicación padre o hijo, que creo que en esta etapa de la vida en que nosotros estamos es bien importante. Es bien importante porque esos cambios van a venir eh, a enfocarnos o a cambiar nuestra vida cotidiana. Ya no va a ser lo mismo. Ya esos cambios nos van a influir en la relación de padre o hijo, en cómo nuestro hijo va a interactuar en la escuela, en cómo va a ser con el compañero, cómo se va a comportar con sus familiares, con sus amigos. Entonces van a venir esos cambios. Tenemos que tener un poquito de empatía, un poquito de control. Y si realmente tú te sientes frustrado porque tú mismo estás en esa etapa, entonces, ¿qué es lo que pasa? Si el niño está en una etapa hormonal de cambio, la persona adulta está en esa etapa, van a chocar
Y ahí empiezan los pleitos, y ahí empiezan los malos entendidos, y ahí empieza de que el niño ya no quiere estar con el padre, ni el padre quiere estar con los niños, empieza la falta de respeto. Entonces, tengamos mucho cuidado cuando nosotros estemos en esa etapa. Tú que me estás escuchando, que tal vez has tenido tu hijo en una edad madura, en una edad que tal vez ya no estás tan jovencito, tienes que tener cuidado y no confundas la educación con la malcrianza. ¿Por qué? Porque cuando estás en esa edad, como lo estás sobreprotegiendo tanto, a ti se te hace fácil dejarlo que él te falte el respeto, que él te grite, que él te exige. Eso no es bueno. Eso no es bueno y en ningún momento se va a dar, porque si lo hace en tu casa, lo va a querer hacer en la escuela. Si lo hace en la escuela, lo va a querer hacer con los amigos o con tus familiares. Entonces, no confundas esa situación. Tú tienes que guiarlo como padre, como esposo, como abuelo. Pero eso no significa que el niño te va a faltar al respeto, ni tú tampoco le vas a faltar el respeto al niño. Entonces tenemos que tener ese control y ese control es el que nos va a ayudar a poder seguir avanzando en las etapas del niño. Esa es la etapa temprana y ese es apenas el comienzo. ¿Por qué? Porque viene otra etapa que es más dura. Y te quiero hablar de lo que es la etapa mediana o media que le llaman. Está entre los 14 y 15 años. Dice que comienza los cambios psicológicos. Es la construcción de su identidad personal. Dice de que quiere que lo vean independiente, quiere que sus padres prácticamente ya no lo manejen tanto y lo dejen a ellos tomar sus decisiones. Es una etapa donde ellos empiezan ya su cerebro a saber un poco cuál es lo bueno, cuál es lo malo, cuál es el amigo que yo debo de escoger, cómo me trata la maestra, yo ya me doy cuenta si la maestra me trata mal, si se está burlando de mí, si un familiar me está tratando mal, si se están burlando mis compañeros. Entonces, es una etapa de la adolescencia, creo que es la más dura y la más complicada. ¿Por qué? Porque para nosotros como padres es difícil podernos acercar a ellos, porque ya no quieres que lo lleves a la escuela, ya no quieres que les des un beso delante de los compañeros porque se van a burlar de ellos, ya no quieren que tú les escojas la ropa, ya ellos quieren decidir por sí mismos cómo se quieren vestir, cómo se quieren peinar, cómo quieren manejar su vida. Ahora, no son independientes todavía, están pequeños. Tú que me estás escuchando, jovencita, no estás en una etapa de desarrollo donde tú vas a decidir fácilmente. ¿Por qué? Porque todavía dependes de tus padres, porque todavía estás en crecimiento. Tienes que entender que viene una etapa donde siempre va a haber unas personas responsables contigo y esa responsabilidad los tienen los padres. Entonces, muchas veces sé que estamos en una etapa que no queremos que nos digan nada, no queremos que nos digas qué hacer, cómo levantarte, cómo acostarte. Entonces, es una etapa, se puede decir, de rebeldía, una etapa donde tú piensas que es fan irte a las fiestas, tomar, drogarte o irte con tu compañero de pinta, como le dicen. No, es una etapa donde tú jovencita o tú jovencito tienes que tener cuidado. Tienes que tener cuidado, ¿por qué? Porque vas a tener nuevas amistades, donde va a venir ese ciclo, donde viene el enamoramiento, donde ya te gusta la jovencita, donde ya te gusta el jovencito, donde ya empieza la malicia, donde ya empieza a quererte tú maquillar un poquito más, donde tú crees que ya eres una persona adulta. No, déjame decirte que todavía no lo eres. Estás en una etapa de crecimiento, estás en una etapa de desarrollo, una etapa donde tarde o temprano, tanto nosotros como los adultos ya lo hemos pasado, como el niño viene para esa etapa. Entonces tienes que tener un autocontrol. ¿Por qué? Porque al ver que el hijo está rebelde, a ver que el hijo no te hace caso, el hijo está malcriado, vienen las rencillas, vienen los pleitos, viene al hijo a quererte levantar la voz, viene el padre a quererle pegar. Y no es esa la solución. La solución, creo que en los programas anteriores hemos aprendido de que lo hablemos, que lo platiquemos, que nos sentemos, que lleguemos a un acuerdo donde, ok, papá, mira, yo estoy en esta etapa, yo me siento así, me da pena que me beses delante de los compañeros, no lo hagas, platiquémoslo. O mira, no me toques la cabeza, me molesta que hagas eso. O mire, señorita, o mire, maestro, ya no me digas niño, dime por mi nombre. Entonces, hay cositas y detalles tan pequeños que tal vez son insignificantes para nosotros, pero para ellos es bien importante.
Entonces, tengamos ese cuidado de cómo lo vamos a conllevar, cómo lo vamos a desarrollar. ¿Por qué? Porque en esa etapa muchos de nosotros estamos trabajando, muchos de nosotros no podemos estar 100% con nuestros hijos aunque queramos. Entonces, están siempre en alguien de un cuidado, de un familiar, de un amigo. Incluso muchas veces, a veces los niños en esa etapa se quedan ya solos. Entonces, es donde nosotros tenemos que tener aquella atención de saber qué está haciendo, con quién está hablando, claro, sutilmente, no obligándolo, ni chequeando así a quererlo sofocar, no. Hablemoslo y platiquemos. Veamos el círculo en que se rodea tus hijos. Veamos con quién habla, con quién platica. ¿Cuál es el chico? ¿Cuál es la chica que le gusta? Conozcamos un poquito su familia, acerquémonos poquitamente a ellos, que ellos no sientan que nosotros queramos manejar su vida, sino que sientan de que tienen el apoyo de nosotros. ¿Por qué? Porque en esa etapa muchos del círculo donde ellos están, muchos niños vienen de hogares disfuncionales, donde hay droga, donde hay alcohol, donde hay abuso sexual. Entonces, a veces esa misma etapa o esa contaminación que tiene el compañero, el amigo, el hermano, se lo puede transferir a tu hijo. ¿Por qué? Porque para él va a ser eso normal que su compañero está pasando y no es así. Es una etapa que él no debería de vivir. Entonces, es una etapa donde a veces se nos va de nuestras manos, sale de nuestro control, porque viene el abuso de sustancia y tal vez nosotros no lo sabemos. El niño empieza a tomar, empieza a tener esos cambios tal vez un poco psicofrénicos, que son el cambio de carácter, que se ponen agresivos, están tomando sustancias que a veces, muchas veces nosotros no sabemos, que se las da su amigo, que se les da sus compañeros. Entonces, no sabemos qué es lo que está pasando en esa etapa. ¿Por qué? Porque nosotros estamos tal vez trabajando, tal vez estamos enfermos, tal vez estamos en una etapa que creemos que ya lo sabemos todos de nuestros hijos y no. Es una etapa donde ya su cerebro está cambiando, es una etapa donde ya él quiere decidir por su propia cuenta. Y está bien que él llegue a tener esas connotaciones de querer a tener esos cambios, pero sin faltarte al respeto, sin faltarte al respeto tú misma, tu hijo, amiga, niño, no te faltes al respeto tú mismo. Quiérete a ti mismo. Eres bello y hermoso delante de los ojos de Dios. Muchas veces vas a tener burla, vas a tener señalamientos, pero si tú formas un carácter donde tú te aceptas a ti mismo, esas cosas no te van a afectar. Esas cosas al contrario te van a hacer crecer, te van a hacer madurar. Pero también nosotros como padres tenemos la responsabilidad de poderlos guiar. ¿Por qué? Porque les permitimos mucha libertad. A veces hay mucho libertinaje con tal de que a nosotros nos dejen en paz. No nos vamos muy lejos, las plataformas digitales. ¿Qué es lo que pasa ahora? Nuestros hijos andan 100% en el teléfono, no nos prestan atención. Y si nosotros les hablamos, muchas veces ni nos contestan, sino que nos ponen un texto. O déjenme decirme si no es así. Es así, hermano, es así. Entonces, ¿por qué? Porque ya no hay esa comunicación, porque ya no hay ese contacto que nosotros hemos tenido. Y como siempre he dicho, nosotros como padres tal vez hemos pasado etapas duras, tal vez etapas donde ni nosotros mismos nos hemos comprendido o venimos de esos hogares que siempre les he dicho que son disfuncionales, donde ni siquiera hemos tenido un abrazo, donde ni siquiera nos han dicho, hija, ¿cómo estás? O hija, qué bonita te ves. Entonces es difícil para uno como padre conllevar esa situación. ¿Por qué? Porque uno mismo ni siquiera lo ha podido tener o lo ha podido trabajar. Entonces, juntamente, tu hijo que me estás escuchando, tu padre que me estás escuchando, trabajenlo juntos. Si tú vienes de esos hogares donde esos hogares has sido maltratado, has sido abusado, has estado en drogas, has estado en alcohol, no permitas que tu hijo llegue a esa etapa. Busca ayuda psicológica, busca centros donde te puedan apoyar y ante todo busca la mano de Dios porque Él nunca te va a dejar solo. Busquemos esa ayuda, busquemos para que nosotros podamos ser un poquito diferentes. ¿Por qué? Porque cuando venga esa etapa ya no nos puedan dañar tanto, no pueda ser dañado tu hijo, porque muchas veces la contaminación de las redes sociales, la contaminación del amigo, del compañero, incluso a veces de los familiares, hacen que nuestros hijos se desvíen, que nuestros hijos tomen
una vida diferente, una vida donde son dañados, donde son abusados. Entonces nosotros tenemos que estar alerta, alerta como padres, alerta como familia, como abuelo, como hijo. Estemos alerta con nuestros hijos, qué es lo que están haciendo. No se trata de acosarlos, no se trata de perseguirlos, pero sí tener esos detalles con ellos para que ellos sepan de que siempre pueden contar contigo. Donde pase lo que pase, tu padre va a estar ahí. Pase lo que pase, no te va a dejar solo. Porque un amigo sí te puede brindar la mano, pero el que nunca te va a dejar primeramente es Dios y tus padres, porque tú siempre vas a ser el niño de sus ojos, la niña de sus ojos. Entonces, jovencita, tú que me estás escuchando, ten una reflexión. Si tú estás en esa etapa donde te sientes sola, te sientes deprimida, te sientes angustiada, desesperada, no hayas qué hacer, sientes que has cometido un error, es normal muchas veces, porque no hemos sabido manejarlo, porque no hemos sabido hablarlo. Entonces, busquemos esa ayuda. Primeramente, acércate a tus padres. Habla con ellos, ¿cómo te sientes? ¿Qué te gustaría que hicieran juntos esos cambios? Nosotros como padres también pongamos de nuestra parte, seamos empáticos, tengamos esa tolerancia para nuestros hijos porque no somos personas aprendidas, no hemos nacido con ese aprendizaje. Todos estamos trabajando mutuamente para poder ser una persona mejor. Pero si nosotros no ponemos de nuestra parte, ¿qué vamos a esperar de nuestros hijos? ¿Cómo tú vas a poder guiar a tus hijos si tú mismo estás en esa situación? ¿Cómo vas a poder ayudar si tú mismo estás enfermo? Estás en alcohol, estás en droga, estás en prostitución. Busca esos cambios, primeramente tú como padre, como abuelo, como hijo, como familiar. ¿Por qué? Porque si tú buscas esa ayuda, tú vas a entender y vas a conocer y vas a poder guiar a ese jovencito que está en esa etapa, a ese jovencito que tal vez tú no te has dado cuenta y ya está en las drogas. Tienes que ayudarlo a salir de esa situación. Es un proceso duro, es un proceso que tal vez no lo vamos a entender, pero busca los medios donde te puedan ayudar. Busca centros donde puedan asesorarte. No le grites. Muchas veces nosotros como padres le gritamos a nuestros hijos. A veces el estrés de la vida cotidiana, del trabajo que tal vez no te fue bien, de que no tienes para pagar la renta, de que económicamente no hay para la comida, uno como padre, esas hormonas, ese carácter está mal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vienes a la casa y ves a tus hijos en esa situación, le empiezas a gritar, porque te vienes a desquitar de algo que tal vez ellos no tienen la culpa. Entonces, hagamos una reflexión como padre. Yo te invito este día a que hagas una reflexión. ¿Cómo eres tú con tu hijo? ¿Cómo quieres que tu hijo te vea? Si hemos fallado, pidámosle perdón. Pidámosle perdón. Es de humanos pedir perdón. Pidamos perdón si le hemos gritado, pidamos perdón porque no hemos sido tal vez esos padres que ellos han querido, pero sí tenemos la disponibilidad de que los amamos. Entonces, demos ese paso donde tarde o temprano nosotros lo vamos a pasar, ya sea bueno o malo. También te quiero hablar del siguiente etapa, que ya es la etapa de la es un poquito más maduro, ya hemos pasado esa etapa, es la adolescencia tardía. Dice que la adolescencia tardía está entre los 17 y 21 años. El niño comienza a sentirse más cómodo con su cuerpo. ¿Por qué? Porque ya ha venido esa etapa de los cambios hormonales, donde ya te ves más gordita, donde ya te ves más flaquita, donde hay vello, donde ya te creció el busto, donde el acné tal vez ya se te mejoró o tienes más acné. Entonces, ya como que hay un tipo de aceptación. Entonces, ya es un crecimiento más. Entonces, dice que se preocupa más por su futuro y sus decisiones. ¿Por qué? Porque en esa etapa yo ya voy a decidir, ok, yo quiero agarrar una carrera, si yo salgo de la high school, yo quiero estudiar esto, me gusta eso. Hay un poco más de identidad. El niño ya se siente más identificado consigo mismo, ya sabe qué es lo que le gusta, si quiere estudiar, si quiere trabajar, quiere hacer algo diferente. Entonces, ya esa etapa ya hay un poquito más de madurez, ya es una etapa muy importante porque él mismo empieza a elegir su círculo de amistades. Él mismo empieza a elegir o tal vez ya se está dando cuenta de cuál es lo bueno y cuál es lo malo. Entonces ya viene una madurez mucho mejor, es una madurez
donde tal vez ya podemos entender por qué nuestros padres nos han dado esa educación, por qué no mi padre me pudo poner a un colegio privado o a estudiar lo que yo quería, porque no habían los medios económicos. ¿Por qué? Porque ya su madurez ya va a ser mejor, ya va a haber un poco más de entendimiento, ya va a entender muchas veces por qué su padre llega tan cansado del trabajo, o qué es lo que le pasa a su madre que tal vez le duelen los pies, o está en una etapa de la menopausia. Entonces, ya van a entender un poquitito más y ellos ya van a poder tener sus propias decisiones. Ya ellos van a poder elegir un poco entre lo bueno y lo malo. Ya van a poder elegir su círculo de amistades, ya van a poder elegir ellos tal vez un amigo o una amiga en especial, o posiblemente ya tengan un novio. Entonces, ya su madurez es un poquito más avanzada, ya su madurez es un poquito mejor. Tal vez hay un poquito de rebeldía, pero ya es menos. Tal vez el niño ya quiera trabajar y estudiar, ya él toma un poco esas decisiones y esos cambios te ayudan a mejorar. Entonces, son etapas que tarde o temprano nosotros vamos a pasar como padres. Tarde o temprano nosotros vamos a vivir ese proceso, sea bueno, sea malo, lo vamos a hacer. Entonces, juntos quiero que aprendamos, porque así como yo pasé esa etapa con mis hijas, que muchas veces yo no entendí o ellas no me entendieron, posiblemente tú estés en esa etapa. Entonces, ese es el tema que estamos tocando el día de ahora, de que juntos aprendamos y reconozcamos en qué etapa están nuestros hijos, en cómo les podemos ayudar, en qué es lo que nosotros debemos de cambiar, en qué es lo que nosotros debemos de mejorar como persona, como padre, como amigo, como familiares. Seamos prudentes, tengamos calma, busquemos esa ayuda, como siempre les he dicho, primeramente de nuestro Dios, buscar la ayuda psicológica si ustedes sienten que no hay centros de apoyo donde ellos mismos te pueden ayudar. Ahora, primero es hablar con tu hijo, que ellos tengan una aceptación en el problema o en la etapa en que están, porque si ellos mismos lo reconocen, es más fácil de nosotros poderlos ayudar. Pero si ellos mismos no reconocen que necesitan ayuda, que necesitan apoyo, que necesitan cambio, nadie lo va a poder hacer, excepto Dios. Entonces, gracias por este programa. Espero que haya sido de bendición y que juntos aprendamos de que no estamos solos, de que Dios siempre ha estado con nosotros y estará, de que de la mano de Él podemos salir adelante, de que si buscamos ayuda, las cosas van a mejorar. Espero que haya sido de bendición y que sigamos aprendiendo. Sigue viendo mi programa. Si tienes un tema en específico que quieres que lo tomemos, hablemos, escríbeme. Este tema ha sido muy importante para mí porque tuve una reflexión personal como madre y espero que haya sido reflexión para ti también. Cambiemos y mejoremos día con día para que nuestra vida sea más plena y llena de bendiciones. Gracias y tengas un excelente día.